¿Alguna vez has tenido esa sensación de que buscas algo más, pero no sabes muy bien el qué? Bueno, la búsqueda de la verdad, de un sentido, puede ser un viaje increíblemente fascinante y a veces, la verdad, bastante peligroso. La historia que vamos a desgranar hoy es un testimonio brutal de esa travesía, con todas sus luces y sus sombras. Y empezamos con esta imagen, que es potentísima. El autor no nos habla de un paseo por el campo, ¿eh? Habla de cruzar un campo minado. Y esto, ya de entrada, nos pone en situación. Nos está diciendo que buscar la verdad por tu cuenta, sin una guía clara, es como jugártela a cada paso. Pero a la vez nos deja caer que si consigues llegar al otro lado, la recompensa lo vale todo. Entonces, ¿dónde arranca este viaje tan arriesgado? Pues mira, lo más curioso es que no empieza en un lugar oscuro y triste, sino en lo que parecía ser un auténtico paraíso. Una infancia que desde fuera se veía perfecta, pero que con el tiempo, bueno, resultó ser solo el envoltorio de un vacío enorme que no paraba de crecer. Y aquí vemos ese contraste de una forma brutal. Por un lado, ese recuerdo casi de película de una infancia en Hong Kong, ¿sabes? Lleno de color, de asombro. Y por otro, la realidad de la juventud en Londres, un callejón sin salida, gris, desolador. Es que es literalmente pasar del paraíso a la nada. Y ese era el precipicio que sentía que tenía que saltar. Y ojo, que el problema no era que le faltaran cosas, ¿eh? Era casi lo contrario. Era esa sensación de que, incluso teniéndolo todo, seguía faltando algo. Algo fundamental. Esa insatisfacción tan profunda fue el verdadero motor, lo que le empujó a buscar respuestas en sitios, en sitios nada convencionales. Y claro, como le pasó a tanta gente en aquella época, creyó encontrar un atajo, una supuesta vía rápida para llegar a la verdad a través de las drogas psicodélicas. El LSD se vendía casi como la llave maestra, ¿no? La que abría todas las puertas de la percepción. Pero, como vamos a ver, esa promesa de una solución fácil escondía un peligro gigantesco. Al principio es que el LSD parecía la respuesta definitiva. Prometía un acceso inmediato a mundos maravillosos, a una expansión de la realidad que la mente, en su estado normal, ni se puede imaginar. Por un momento, de verdad que parecía que había encontrado la clave no solo para sus preguntas, sino para todo. Fijaos en la intensidad de esto. Para él, no eran simples alucinaciones. Sentía que estaba tocando algo real, algo tan profundo que un solo instante de esa experiencia valía una docena de vidas. Con una sensación así, ¿quién no querría seguir por ese camino? El riesgo, en ese momento, parecía insignificante. Pero claro, los atajos son lo que son, y este, como casi todos, tenía un final abrupto. La promesa de un acceso fácil y rápido a la verdad se acabó convirtiendo en una trampa. El camino que parecía llevar al cielo, en realidad, se dirigía directamente a un precipicio. Y entonces llegó la caída. El autor usa una metáfora que es increíble. Dice que fue como abrir un regalo antes de tiempo. Esa impaciencia, ese querer forzar una revelación en lugar de esperar a estar preparado para ella, le costó carísima. Este es el punto de inflexión, el momento en que esas alas que él creía tener se hicieron añicos. Es que no hay una forma más clara de decirlo. Me había estrellado y quemado de manera espectacular. No fue un pequeño tropiezo, no. Fue un colapso total. El fin de ese camino, y sin duda, el punto más bajo de toda su vida. Y las secuelas, fueron terribles. No solo perdió la conexión con esas maravillas que había llegado a ver, sino que se quedó psíquicamente dañado, encerrado dentro de sí mismo, prisionero de una ansiedad constante y totalmente desconectado de esa paz interior que tanto buscaba. Pero a veces es justo en el punto de máxima oscuridad donde se abre una pequeña grieta de luz. Cuando ya no le quedaban atajos que probar, ni esperanza a la que agarrarse, se topó con algo radicalmente diferente. Un camino nuevo que no prometía milagros al instante, ni necesitaba de ninguna sustancia externa. Y es aquí donde conoce a Sri Mataji y un método que ella llamaba la realización. Y fijaos qué diferencia tan brutal. Nada de drogas, nada de atajos. La promesa era completamente distinta. Se trataba de despertar algo que, según le dijeron, ya existía dentro de él. Una energía interior que podía activarse de una forma espontánea, natural. Vale, ¿y cómo funciona esto? Porque aquí viene la clave que lo conecta todo con nuestra propia biología. Este despertar interior, según se explica, tiene un efecto físico directo. Activa el sistema nervioso parasimpático, que para que nos entendamos, es la parte de nuestro sistema que se encarga de la calma, del descansar y digerir. El resultado es un estado alucinante, una calma total pero estando completamente alerta. Y lo más importante, sin el ruido constante de los pensamientos. Esa es la verdadera puerta de entrada a la meditación. Y todo esto nos lleva a tener que redefinir una palabra que todos creemos conocer de sobra: yoga. Para entender este nuevo camino, tenemos que quitarnos de la cabeza lo que pensamos que es el yoga y entender qué significa realmente.
no como un ejercicio, sino como el mismísimo objetivo final de toda la búsqueda. Y aquí está la gran revelación, sobre todo para nosotros aquí en Occidente. Olvidaos de las posturas, de la esterilla, del ejercicio físico. En su sentido más antiguo y puro, el yoga no es la herramienta, es el destino. No es algo que haces, es un estado en el que estás, el estado de unión con el todo, que solo se consigue cuando la mente por fin se calla. Entonces, ¿cómo se llega a ese estado? Pues el proceso que le describieron es engañosamente simple. El primer paso es la realización. Es como girar la llave para encender el motor de esa energía que todos tenemos dentro. El segundo es la meditación, que no es otra cosa que la práctica de sentarse en silencio y dejar que esa energía actúe. Y el resultado final, que llega solo, de forma natural, es el yoga, ese estado de unión y de paz interior. A ver, pensadlo de esta manera, que es la idea clave de todo este viaje. La meditación, ese silencio interior, es el barco, y el yoga, ese estado de unión y paz profunda, es la orilla a la que te lleva ese barco. El error que cometemos siempre es confundir el viaje con el destino. Y aquí lo vemos, el resultado de ese viaje auténtico. Después de cruzar ese campo minado, de estrellarse y quemarse, el autor por fin encuentra lo que estaba buscando, pero no en un estado alterado por las drogas, sino en una paz profunda, estable, que él mismo describe, nada menos, que como entrar en el reino de Dios. Y todo esto, al final, nos deja con una pregunta para cada uno de nosotros. La historia de este autor es única, claro, pero la búsqueda de sentido es algo universal. En nuestro propio camino, rodeados como estamos de soluciones rápidas, de atajos que nos lo prometen todo ya, ¿cómo podemos distinguir un camino auténtico de un callejón sin salida? Es una pregunta que quizá merezca la pena meditar en silencio. Gracias por habernos acompañado en esta reflexión.